Bueno, me da mucho gusto volver a saludarles. Clemencia Villagrán a sus órdenes. Y vamos a tener una clase más de sanidad interior. Hablamos de los 3 puntos de por qué tiene que existir la sanidad interior. Y vemos que en la palabra de Dios, que es la Biblia, encontramos la respuesta para ello. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, porque esas heridas del alma traen quebrantamiento, traen de alguna manera opresión. Y Dios quiere que tú y yo podamos llegar a ser verdaderamente libres. Y esto lo vamos a ver en la vida de Jesús. No porque Jesús fue Dios en la tierra, estuvo exento de que el enemigo quisiera lastimar su alma. Satanás muy bien sabía que Jesucristo estaba en una materia imperfecta, que tenía esa alma con la cual se condujo hasta el día en que fue arrebatado en el cielo. Y entonces cuando nosotros vemos el ataque de Satanás en la vida de Jesús, entendemos que ese ataque vino directamente a su alma para tratar de que el ministerio de Jesús pues no se llevara a cabo bajo el poder divino. Vamos a tocar 6 puntos nada más y espero que te vayas identificando con ellos para que pues puedas renunciar así como lo hizo Jesús y tener la victoria que Él nos prometió. Y vamos a ver que desde que inicia su ministerio Jesús fue rechazado. Lamentablemente este rechazo vino desde sus hermanos. ¿Por qué? Porque cuando empieza su ministerio como el Hijo de Dios, pues en casa fue lo primero que se opusieron, lo primero que se levantaron en contra, diciendo, ¿cómo? Pues si yo jugué hasta canicas con mi hermano y ahora dice que es el Hijo de Dios. Y entonces vemos que hubo un marcado rechazo desde la casa de Jesús. Vemos que durante el ministerio Él sufrió de ese rechazo, de ese vituperio, que de alguna manera pues Satanás lo había hecho con la intención de lastimarlo y que no fluyera en ese poder que tenía para su ministerio en esos 3 años y medio que estuvo en la tierra. Por lo tanto, es importante ver que el rechazo es un arma poderosa de Satanás. Este tema lo vamos a ver muy especial aparte. Ahorita quiero ir nada más tocando algunos puntos, pero el rechazo es una de las armas que ha lastimado por muchas generaciones a personas que han recibido un ataque por conocidos, por amigos, por familiares, y vemos que a veces su vida no da el fruto que debe de ser. ¿Por qué? Porque ese rechazo deja una marca, deja una huella. Entonces en Jesús no dejó ninguna huella y vamos a ver el por qué. ¿Por qué Jesús, a pesar de que fue lastimado y Satanás trató de opacar todo su ministerio, no pudo lograrlo? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Entonces el rechazo marca la vida de nuestro Señor Jesucristo y la marca de tal manera que en su entorno, ¿verdad? Siempre encontraba gente que lo rechazaba. Y aquí yo quiero llamar la atención sobre un personaje. Y este personaje, ¿verdad? Que de alguna manera menospreció al Señor, despreció al Señor, de alguna manera no creyó que fuera el Hijo de Dios, fue Juan el Bautista. Tú dirás, pero ¿cómo? Si Juan el Bautista Dios lo levantó para abrir el camino, preparar el camino para Jesús. Él lo rechazó y dudó que fuera el Hijo de Dios. Cuando es encarcelado, Juan el Bautista lo visitan sus discípulos y les dice, oye, pues ve y pregúntale a Jesús si de veras Él es el Cristo o estamos esperando a otro. Y entonces vemos que ese hombre que sabía que era el Hijo de Dios y que había sido bautizado por Él, él estaba dudando, estaba rechazando ese ministerio y todavía se atreve a mandar a preguntarle si él era el Hijo de Dios o esperaban a otro.
Entonces, esto le dolió a Dios. De una manera, era un personaje que amaba. Era su primo. Juan Bautista era su primo de Jesús. Entonces, cuando él supo la pregunta que le manda hacer, le dolió en su corazón. Mas, sin embargo, andan, los ciegos pueden ver, los endemoniados son libres y se van con esa respuesta para Juan el Bautista. Entonces, en ese momento, examinándolo humanamente, hubiera sido algo que hubiera marcado el corazón de Jesús en su ministerio, porque hubiera dicho, bueno, pues si Juan el Bautista, siendo mi primo, siendo el que fue el que escogió Dios para preparar el camino por donde iba yo a trabajar, dudó de mí, me rechaza, ¿qué va a hacer de los demás? Pero en ese momento Jesús lo guardó y vamos a ver el éxito que tuvo cuando no le causó una herida en su alma esta tristeza de ver que Juan el Bautista lo rechazaba diciendo que a lo mejor no era él al quien esperaba. Entonces ese es otro punto importante. Y a veces como seres humanos nosotros nos sentimos rechazados y empezamos a ser lastimados en nuestro corazón y eso le da una puerta abierta al enemigo para trabajar sobre nuestras vidas. Pero vamos a aprender que en Jesucristo tenemos la respuesta para que inmediatamente podamos ser libres y que no haya ninguna herida en nuestra alma que nos afecte para continuar nuestro ministerio en esta tierra. Así es que el rechazo, ¿verdad? Tenemos la respuesta para que tú y yo podamos mantenernos internamente sanos. Lo vamos a ver más adelante. Otro punto, ¿verdad? Vemos que de alguna manera dudaban de quién era él al realizar pues una lectura que dejó impactados a todos los que estaban en la sinagoga en Nazaret. Estando en Nazaret, en el Shabbat, se pone Jesús a leer la palabra en Isaías y vemos que allí en Isaías nos dice que Jesús leyó, les dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Y entonces de alguna manera la gente dice, no, esto solamente se va a cumplir cuando venga el Mesías. Y entonces rechazan totalmente lo que había leído, lo que había dicho, y llegan al grado de querer matarlo. Y dice que lo sacaron a empujones, ¿verdad? Pero allí vemos el poder de Dios. Dice la palabra que Jesús pasó en medio de ellos y no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque su espíritu sucedió, hermanos. Créanme que a Jesús le habrá dolido mucho en su corazón. Ellos no quisieron oír. Entonces, ahí vemos nuevamente un rechazo. Dudaban de lo que él había dicho, mas sin embargo, él se mantuvo tranquilo. Otro punto importante cuando empieza su ministerio, vemos que Jesús, pues, empieza a llamar a sus discípulos. Y entre los discípulos, pues, manda llamar a Judas. Judas, un personaje tan controversial, porque unos dicen, no, pues es que se unió al equipo de trabajo de Jesús nada más para cumplir con una misión. Sí, como les decía, entonces entendemos que de alguna manera ese ministerio de Jesús fue muy difícil, porque entre ese grupo tenía al que lo iba a entregar posteriormente. Y esto cuando sucede, a Dios le duele en su corazón. Dice que él se aparta y se va a orar porque él sabía que su tiempo iba a llegar. Y entonces llega Judas con todos los sacerdotes, con los soldados, y entonces le dice, amigo, fíjate qué palabra usa para dirigirse con Judas. Con un beso entregas a tu maestro. Entonces imagínense el dolor de Jesús sabiendo que él era el que lo iba a entregar, porque para Jesús no había nada desconocido. Pero ese tiempo que trabajó con ese varón, le dolió en su corazón que él lo hubiera traicionado. Y entonces
ese fue otro dardo del enemigo, ¿verdad? Otro dardo que allí Satanás quiso lanzar sobre Jesús es que cuando vieron todos que se llevaban presos a Jesús, dice la palabra que todos huyeron, todos se fueron. ¿Qué es lo que pasa? Lo dejaron solo. Pienso, no dice la escritura, pero pienso que puede haber sido porque no, pues si ya lo detuvieron a él, me pueden detener a mí, mejor vámonos, escondámonos. Y dice la palabra que el único que lo seguía de cerca era Pedro. Pero si recordemos un poquito quién fue Pedro, dentro del discipulado vemos que era un varón que de alguna manera tenía un carácter un poquito pues arrebatado, y vemos que cuando Jesús está sentados tomando con ellos la última cena, le dice, mira, Pedro, Satanás ha pedido para zarandear tu vida, pero yo he orado que Dios te guarde. Tú me vas a negar 3 veces, Pedro. Y entonces Pedro dice, no, Señor, no digas eso, yo voy hasta la muerte contigo. Niega 3 veces. Cuando esto sucede, aunque Dios ya lo sabía, le dolió en su corazón, porque dijo, Pedro, yo te lo había dicho que me ibas a negar. Y lo niega de una manera a veces hasta cierto punto hiriente, porque dice, no, yo ni lo conozco, no, tú mujer estás equivocada, a mí nunca me has visto con esa gente, yo no soy de esa gente. Entonces las palabras que usó Pedro causaron esa impresión en Jesús. ¿Por qué? Porque en el patio donde tenían preso a Jesús estaba este varón ahí. Entonces Pedro estaba mezclado entre los soldados y entre la gente que estaba allí viendo a Jesús siendo maltratado por los soldados. Y lo negó 3 veces. Entonces imagínense, todo ese es un dolor que va directamente para el alma, porque acuérdense que en el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Entonces Jesús era Dios y sigue siendo Dios, pero cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio, pues fue con una naturaleza como la de nosotros. Entonces, por eso quería Satanás lastimar su vida a cada momento. Y vemos que pasa este incidente y pasa que Jesús empieza a ser juzgado y no había nadie. No había nadie. Entonces muchas veces cuando nosotros hemos sido pues lastimados en esa área de sentir que nos han abandonado, que nos han dejado solos en un momento de debilidad, de necesidad, nos duele nuestro corazón. Y entonces dice, ¿dónde están los que decían amarme? ¿Dónde está mi familia tal vez? ¿Dónde está ese amigo que me dijo que iba a estar conmigo en las buenas y en las malas? Y a veces tenemos que enfrentar físicamente, solos, muchas situaciones. Y esto lastima nuestro corazón. Y al lastimar nuestro corazón, pues deja heridas que solamente Jesús puede sanar. ¿Por qué? Porque el sentirte solo, el sentirse traicionado, el no apoyar en un momento de necesidad tu vida, te sientes mal. Pero sabemos que Jesucristo nuestro Señor pudo vencer. Pudo vencer y pudo terminar esa obra maravillosa que terminó en la cruz del Calvario. Y a Él se ha dado la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por ti y por mí. Él entregó su vida para que también tus heridas sean totalmente sanadas. Otro punto que vamos a ver aquí es que cuando estuvo en su ministerio, muchos fariseos, sacerdotes, escribas lo tentaban. Y aún viendo los milagros que él hacía, le decía, a ver, pues dame una señal de veras de que eres el Hijo de Dios, a ver, hazme un milagrito ahorita, a ver. Y entonces dice Jesús que no hacía ningún milagro.
Y yo quiero llevarte este versículo que para mí me impresionó mucho en Mateo 8:11, porque los fariseos y escribas le piden a Jesús una señal, después de que habían visto por tantos meses el ministerio de Jesús. A ver, pues danos una señal, a ver si de veras. Y dice que él respondió gimiendo en su espíritu. O sea que le dolió tanto en su corazón de decir, tantos milagros han visto, tantas señales les he dado de que soy el Hijo de Dios y ustedes no me creen. Y me busqué en el diccionario la palabra qué significa gemir, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra? Y dice que es un lamento lastimero. Quiere decir que a Jesús le lastimó, ¿verdad? En grande manera, que ya después de tanto tiempo hacer los milagros que hacía, todavía pedían una señal. Y hermanos, esto todo va para el alma. Todos esos son ataques para el alma. Todo eso es dardos que Satanás manda para ver si puede tirarte, si puede meterte en ese plan que ha diseñado desde el principio, que es que tu vida quede cautiva en sus manos. Pero sanidad interior tiene que ver con eso. Si tú te has identificado con el rechazo, con el desprecio de Jesús, con pues un amigo lo traiciona que es Judas, o tal vez te has identificado con los que te tientan muchas veces, ay, a ver, tú eres cristiano, a ver si es cierto, a ver, dime, a ver, ¿cómo reaccionarías? A ver, ¿tú qué harías? A mí me ha pasado en algunas clases y doy gloria a Dios por el discernimiento que Dios nos da. Hay veces que me hacen preguntas de veras no sabiendo la pregunta, pero en otras ocasiones me hacen preguntas como para tentarme, para decirme, a ver si de veras sabe. A ver, ¿qué me va a contestar aquí? Y entonces eso yo lo percibo, el Señor me lo muestra y me duele en mi corazón, porque estoy escuchando la pregunta y adentro de mi corazón estoy diciendo, mira, Padre, esta persona está preguntando no porque de veras quiera salir de su ignorancia en esta pregunta, sino que para ver qué es lo que yo digo. Pero precioso Espíritu de Dios, Maestro Divino, dame la palabra. Y yo le doy gloria, ¿por qué? Porque siempre me ha dado una palabra certera. Pero en el principio, pues sí duele, somos seres humanos. Y a mí sí me ha dolido que pues te echen esos buscapiés que dicen, ¿no? Imagínate a Jesús cómo le habrá dolido después de tantos milagros que todavía llegaron los escribas, los fariseos, los sacerdotes. A ver, haz un milagro para que de veras sepa yo que eres hijo de Dios. Entonces duele, ¿cómo de que no? ¿Por qué? Porque estás viendo que no te lo dicen para salir de esa ignorancia, sino para tentarte, para ver qué es lo que dices. Pero cuando estamos tomados de la mano preciosa de nuestro Señor Espíritu Santo, pues vamos a dar siempre una respuesta. Yo me estoy acordando cuando pues se junta la multitud y entonces le dicen los fariseos, oye, vamos a decirle que si es bueno dar nuestro impuesto. Y ahí van muy feroces con Jesús y le dicen, Jesús, ¿es bueno dar nuestros impuestos? Y Jesús sabiamente, conociendo su corazón que lo hacían para probarle nada más, pide una moneda. Y le dicen, ¿de quién es esta inscripción que está en esta moneda? Y todos gritan, pues de César. Y entonces Jesús que contestó, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que la sabiduría que manejaba nuestro Señor Jesucristo nos la ha delegado a nosotros. Toda la gloria y la alabanza, porque dice su palabra que si tú tienes falta de sabiduría, pídela. Y dice su palabra que Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces vamos a estar en este mundo
y vamos a estar rodeados de gente honesta, gente que te ama verdaderamente, pero habrá gente que lo único que quiere lograr es lastimar tu corazón. Y cuando tú permites que esas heridas se queden, es cuando empezamos a tener problemas. Porque de alguna manera hay gente que lo que quiere es lastimarte. Y gente, si te conoce por dónde llegarte, por dónde ver que eres sensible y que de alguna manera puedes quedar lastimado, lo va a lograr. Pero algo importante, hermanos, es que teniendo la presencia poderosa de nuestro Dios en nuestra vida, nada va a ser mella. Todo lo que puedan decirte, todo lo que puedan probarte, todo el rechazo que te puedan dar, todas las dudas que deben de tener sobre tu vida, etcétera, no te van a dejar ninguna herida porque estás parado sobre la roca que es Cristo. Él es el que venció y nos ha entregado, ¿verdad?, esa victoria. Por eso ese versículo precioso que dice, somos más que vencedores en Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya venció por nosotros. Él ya sufrió por nosotros. Y ahora nosotros estamos disfrutando de esa gloriosa victoria que tenemos en Cristo Jesús. Yo te invito a que medites en esto. Estamos en un tiempo de que debemos tener cuidado con nuestro corazón. Ya basta de que nos lastimen. Ya basta de que te creas lo que te dicen. Ya basta de que ese rechazo te esté marcando en tu vida. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, Él vive dentro de ti. Y Él te va a ayudar a que tú puedas saber quién eres en Cristo. Y mucha gente hoy en día, aún conociendo de Cristo, no tiene esa identidad con el Señor. Pero Dios quiere que tú tengas esa identidad del reino. Dios pelea por nosotros. Dios quiere que tú y yo podamos ser verdaderamente libres. Y es el tiempo de levantarnos a creer la palabra de Dios. Porque esta palabra es para los hijos. Y si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, la palabra de Dios es para ti. Todas las promesas que tenemos en la palabra son para ti y son para mí cuando hemos sido escritos allí en el libro de la vida y somos hijos de Dios. Entonces tú tienes que empezar a creer que tú tienes la victoria. Hay mucha gente que antes de pelear ya se siente derrotada. Y vemos que esa derrota va a marcar su vida. ¿Por qué? Porque van a ser personas que les cueste trabajo levantarse, personas que les cueste trabajo llegar a otro nivel que Dios ya tiene preparados para ellos y que muchas veces no se logra llegar por todas las heridas del alma. El que no crean en ti, eso ha lastimado tu corazón. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, tuviste una vida desordenada. Pero ahora que has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿verdad? De alguna manera vamos a ver que no estás solo. El Señor está contigo. Él se levanta como poderoso gigante. Y entonces, por eso algunos no creen en la conversión de personas que han llevado una vida totalmente desordenada. Porque no, ¿cómo es posible? Pues si yo conocí a este, era un borracho. No, yo conocí a este hombre muy tranza. Ahora me dice que ya cambió. Y entonces vas a sentir que te duele en tu corazón, pero tú sigue adelante. Da testimonio de que ese Dios vivo verdaderamente te ha cambiado. Dale la oportunidad de que trabaje con tu alma. Dale la oportunidad de que Él sea el que te sane esas heridas. A veces desde chiquitos, muy pequeñitos, y a veces desde el vientre de la madre, ya traemos, ¿verdad?, ese rechazo, esas heridas. Pero en Cristo Jesús tenemos la seguridad de ser verdaderamente libres, porque dice su palabra que Él vino a dar libertad a los cautivos. Créelo con todo tu corazón. Esas heridas tienen que sanar.
Deja que el Señor trabaje con tu vida. Examina estos puntos que te compartí. A lo mejor un amigo te traicionó, o a lo mejor un familiar, no sé, y de alguna manera eso ha lastimado tu corazón y ahí está. Y eso puede ser una puerta que Satanás use para estar molestándote. Pero Dios es poderoso y Él tiene en sus manos la solución para todas esas heridas del alma. A lo mejor, ¿verdad? Como vimos los puntos de Jesús, no fuiste rechazado, ¿sí? Sí, fuiste querido, fuiste aceptado, pero a lo largo de tu vida has tenido decepciones, te han fallado. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Yo he puesto mi confianza en esta persona y me falló. Y eso te deja una herida en el alma. Entonces tenemos nosotros que estar tomados de la mano de Dios para que nada de esas heridas queden en nuestro interior. Tenemos que ser verdaderamente libres. Este tiempo maravilloso que Dios nos está permitiendo vivir es un tiempo de reconciliación con el Padre. Es un tiempo de clamar para que todo lo que internamente tú llevas y que sabes que ha lastimado tu vida, hoy se termine. Hoy quiere Dios que seas verdaderamente libres, que todas esas cosas que has vivido, todas las circunstancias que te rodearon desde tu nacimiento, desde tu concepción y que han sido para lastimarte, hoy se tienen que terminar. Hoy quiere darte Dios la oportunidad de que verdaderamente seas libre. Solamente dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Confesarlo. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca y te arrepientes, ¿qué dice? Alcanzarás misericordia. Entonces platica con Dios y dile, Señor, tú conoces las heridas que traigo, pero Él no permitió que hubiera heridas en su alma. Ahora tienes al vencedor en tu vida. Levántate en bendición. Sea una vida, pues deleitándonos. Les agradezco mucho su atención. Confío en que pues me haya dado a entender en esta clase y su tarea es que toda esta semana trabajen esos puntos que solamente Dios conoce y que sabe que están estorbando para un crecimiento espiritual. Él quiere llevarte a otro nivel, no lo dudes, pero tiene que quitar todo lo que ha estorbado por mucho tiempo en tu corazón. Te bendigo en el nombre precioso de Jesús y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.